Vamos con En Contexto. Y el María Angulo ya está aquí con nosotros para poner en perspectiva alguna de las noticias de las más importantes de la agenda informativa del día de hoy. Bienvenida. Así es, Elena. Buenas tardes para ti. Bueno, pues precisamente para poder hablar y poder entender este tema sobre la propuesta de paz, llamada de paz por parte de Donald Trump y aprobada por Benjamin Netanyahu, cuéntanos qué puntos contempla, sabemos que son 20, y cuáles han sido descritos realmente como los más relevantes. Elena, el plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Gaza contempla 20 puntos, entre los cuales figuran como los más relevantes los referentes al alto el fuego inmediato, que sería el que si Hamás acepta, al igual que Israel, marcaría el final de la guerra. Sin embargo, uno de los más cruciales es el que involucra la liberación de los rehenes israelíes que permanecen en poder de Hamás. Esto tendría que darse en un plazo de 72 horas. Posteriormente, vendría la excarcelación de 250 presos condenados a cadena perpetua por parte de Israel, al igual que 1.700 gazatíes detenidos tras los ataques del 7 de octubre de Hamás contra Israel. Asimismo, se daría también la amnistía de los miembros de Hamás. Luego vendría la implementación del punto que contempla el establecimiento de un gobierno de transición para el enclave palestino que excluye la participación de Hamás, y la creación de una junta de paz que estaría bajo el liderazgo del presidente estadounidense Donald Trump. Este plan también contempla las labores de reconstrucción de Gaza tras la devastación provocada por los bombardeos de las fuerzas israelíes, así como un plan de medidas económicas para la reactivación del enclave y la formación, Elena, de lo que sería la Fuerza Internacional de Estabilización y el retiro de Israel y de sus tropas sin la amenaza de anexión. Y vemos, el María, que la posición del gobierno de Benjamin Netanyahu ha sido aceptar esta propuesta por parte de Estados Unidos, pero con condiciones. ¿Qué es lo que ha dicho al respecto? Así es, lo que ha indicado el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu es que acepta, como bien lo dices, acepta este plan de Estados Unidos, pero con ciertas condiciones. Si bien Netanyahu detalló que la propuesta implica los principales objetivos de su país en medio del conflicto, como por ejemplo la liberación de los rehenes y el desarme de Hamás, así como la exclusión del grupo del establecimiento de un nuevo gobierno en Gaza, su posición ha generado reacciones encontradas. Vimos como el ministro de Finanzas israelí Bezalel Smotrich rechazó cualquier tipo de concesión que a su juicio pueda ser vista como una suerte de guiño al reconocimiento del derecho de los palestinos a establecer su propio Estado o que implique el retiro definitivo de las tropas de Israel de todo el territorio gazatí. Ante este panorama, lo que ha dicho Smotrich es que el plan estadounidense es para ponerle fin a la guerra en Gaza, pero también sería un rotundo fracaso diplomático, a pesar de que este ha sido bien recibido por la comunidad internacional e incluso aplaudido por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Por el lado israelí, familiares de varios de los rehenes se han pronunciado al asegurar que frente a este plan tienen tantas expectativas y esperanza, pero también miedo y ansiedad por lo que pueda pasar. Así que prefieren, Elena, esperar con cautela. Y bueno, sabemos que este anuncio o este plan es presentado a tan solo semanas de que se cumpla el segundo aniversario, el segundo año desde el inicio de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza el 7 de octubre, pero también en paralelo al anuncio y a la presentación de un proyecto para dividir la Cisjordania ocupada en el plan llamado Proyecto E1. ¿Qué nos puedes decir y cuál es la situación humanitaria de la cual, por cierto, hay que decir, ayer Donald Trump no habló? Así es, Elena. De hecho, el panorama en materia humanitaria es de lucha por la supervivencia por parte de los gazatíes que permanecen en la franja, como sin acceso a alimentos ni medicamentos y en medio de los bombardeos israelíes que no cesan y también sin el ingreso de ayudas humanitarias. En medio de este contexto, la incertidumbre sobre los planes de Israel que habían sido aprobados justamente para dividir Cisjordania están también sobre la mesa como uno de los temas, de hecho, de los que poco se ha hablado al respecto en los análisis hechos al respecto del plan de Estados Unidos. Por otra parte, figura también en el panorama ante un eventual cese del conflicto el resultado de la aceptación conjunta de este plan que podría darse, venga también lo que sería, Elena, una etapa de posguerra y lo que eso significaría para los habitantes del enclave palestino. Medios como el diario británico The Guardian han analizado el contexto en el que se ha presentado este plan e indican que el Estado
establecimiento de una nueva autoridad en Gaza bajo las directrices de Tony Blair sería cuestionado. ¿Por qué? Porque generaría una sensación de marginar a los palestinos. Según los críticos del plan de Estados Unidos, el entregar el mando del enclave a figuras de poder internacional separaría a Gaza de la autoridad palestina y de alguna manera reviviría ese fantasma del colonialismo británico en la zona. De acuerdo con lo expuesto a The Guardian por el secretario general de la Iniciativa Nacional Palestina, Mustafa Barghouti, en Gaza ya se ha vivido lo que se describe justamente como el colonialismo británico. Y si Tony Blair es mencionado allí, se asocia con la guerra en Irak, pero también con un tono de desconfianza, a pesar de que Blair en el año 2008 anunció un plan para la paz y por los derechos de los palestinos, y que en el ámbito diplomático figura como un perfil que nunca ha abandonado a Medio Oriente. Entre tanto, el primer ministro palestino declaró en las últimas horas que estaría dispuesto a asumir responsabilidades en el futuro de Gaza y Cisjordania, desde la reconstrucción hasta el establecimiento de eventuales reformas. Así bien lo dices, una figura por demás polémica. Así es, muy polémica. Bueno, y finalizamos precisamente en contexto, él hablando de que Hamás todavía no ha dicho nada, o más bien no ha aceptado la propuesta. Sabemos que hoy se estaba revisando con mandos militares y también políticos, y además Donald Trump diciendo que les daba un plazo de 3 a 4 días para dar una respuesta. Esto de alguna manera pues ha aumentado las tensiones. ¿Qué se espera? Como bien lo indica Selena, de acuerdo con el plazo dado por Estados Unidos, esperaría que Hamás diera una respuesta a este plan en un periodo en efecto de 3 a 4 días. Expertos apuntan a que aunque se trata de una propuesta que sin duda abre las puertas a las negociaciones entre Israel y Hamás, se muestra como un acuerdo ambiguo y que a ciencia cierta no lograría ponerle fin a la guerra, teniendo en cuenta la tendencia histórica de Hamás a rechazar propuestas que impliquen el desarme, y la visión de los críticos que aseguran que se trata más de una fórmula para destruir la región en vez de llevar la paz al enclave, en el que la ofensiva israelí ya deja más de 66.000 muertos. Así las cosas, Elena, sin duda habrá que esperar. Claro que sí, y esto además se le suma que Benjamin Netanyahu ya dijo que Israel controlaría todavía la seguridad en el interior. Así es, no cesa, de hecho no da el brazo a torcer por completo, tiene sus condiciones. Claro que sí, muchísimas gracias, Elmaría Angulo. A ti, Elena, por recibirme. Hasta la próxima. Y gracias a ustedes por su compañía. Los dejamos con Álvaro Cordero e Historia.